Raúl, ¿cómo le va? Eduardo Olivares y Facundo Insegna, bueno, todo el equipo aquí de Radio Ciudad los saludamos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está Eduardo y su equipo? Bueno, ha venido a dar una conferencia, Raúl, usted, ¿no? Vinculada al... Una charla, digamos, como vinculada a cómo llegamos hasta aquí, es decir, cómo Javier Milei es presidente. Ajá. Digamos, no es fácil de explicarlo. ¿En qué situación estamos? Es decir, cuál es el estado de la opinión pública hoy y cómo pienso yo que se va a salir de esta situación en el futuro. Ese fue el eje de la charla. Claro, porque, digamos, asume mucho interés conocer las causas, tal vez dentro de un tiempo, ¿no? Porque ya llegó, es presidente y es el presidente que está haciendo. Tal vez el mayor desafío para ustedes es analizar este humor social tan cambiante, ¿no? Tan que no deja de sorprendernos. No es tan cambiante. A ver, ¿cómo es? En este momento el humor social no es cambiante, digamos. El asunto es así. Cuando Javier Milei es elegido diputado de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros hicimos una evaluación a nivel nacional de la imagen de Javier Milei, tenía un poquito más de imagen positiva que negativa, y le preguntábamos a la gente cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza cuando escucha a Javier Milei. Ajá. Y tanto los que tenían imagen positiva como los que tenían imagen negativa de Javier Milei, la primera palabra era loco. Está bien. Por supuesto, las que seguían, en las que tenían imagen positiva eran buenas cosas y en las imágenes negativas eran malas cosas. Era un loco lindo, loco feo, loco bueno, loco malo. Volvimos a repetir el ensayo el mes pasado, y lo dividimos por los que habían votado a Sergio Massa en la general, Sergio Massa, Javier Milei o Patricia Bullrich. Bueno, los que votaron a Sergio Massa, que eran los que antes decían loco como primera palabra, ahora parecía desquiciado. Es decir, una palabra que no acepta una acepción de desquiciado lindo. Y en los votantes de Patricia Bullrich, Javier Milei ya no aparecía como primera palabra loco, aparecía esperanza. Es decir, era loco antes de las elecciones y se convirtió para sus votantes en la esperanza después de las elecciones. Antes del balotaje, la sociedad estaba dividida entre los que iban a votar a Massa y los que iban a votar a Milei. Hoy está dividida entre los que votaron a Milei y los que no votaron a Milei. No hay un nombre del otro lado. Hay una oposición, pero no hay ningún liderazgo. El estado de ánimo de los... El último mes lo que cambió fue el estado de ánimo de los votantes de Massa y de los votantes de Milei. Enero, febrero, marzo, los votantes de Massa decían esto así no va más, esto revienta en cualquier momento, la gente no va a aguantar, etcétera, etcétera. Claro. Enero, febrero y marzo. En abril los votantes de Massa están resignados, dicen y bueno, habrá que aguantar y bueno, parece que va a seguir. Yo pensé que esto iba a estallar, pero no estalla. Digamos, hay una resignación, una desazón. También se nota una sensación de abandono. Ahora les habla todos los días a sus votantes y a los que el 44% de votos más a nadie les habla nunca. Raúl, hay una mirada, digamos, que los interpela a ustedes después de la marcha en defensa de la universidad, porque seguramente que sí, pero digo, le amplío la pregunta, porque a ver, la impresión que yo tengo a veces aquí en la radio es que efectivamente el interrogante era cuando esto revienta, después, hagan algo, ahora parece que no va a reventar. Sin embargo, después de la marcha es como que ha habido una idea de que, bueno, tranca, límite, ¿no? Como gente saliendo a decir, no vamos a dejar que nos lleve puesto. Se trata de si cierro mi negocio, si tengo que despedir a los empleados que hace 20 años que laburan conmigo.
¿no? Es decir, no sé si cambió, por eso decía cambiante, ¿no? Porque ha habido un hecho ahí central, la marcha. Nosotros empezamos un campo cuantitativo este fin de semana y la semana que viene hacemos los grupos focales. Ajá. Y ahí vamos a saber qué es lo que cambió. Pero en un primer análisis de la marcha Sí. surgen algunas cosas. La primera cosa es que es un evento masivo de carácter federal. Hacía años que la República Argentina no tenía nada que ocurriera simultáneamente en todo el país por el mismo motivo. Acá hay un tema de necesidad de recuperación del federalismo. Uh-huh. Digamos, hay un ambacentrismo, todo ocurre en Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una fuente inagotable de funcionarios públicos. El Estado Nacional se lleva de todo lo recaudado casi el 70% y las provincias de todo lo recaudado, tomando en cuenta lo que no es coparticipable y lo que le corresponde de la coparticipación, mientras que las provincias de todo lo recaudado se llevan el 30%. Uh-huh. Ahora la gente vive y produce en las provincias tienen delegada la seguridad, tienen delegada la educación y tienen delegada la salud. Uh-huh. El Estado Nacional es un asiento contable, digamos. Que ustedes, la acción del Estado Nacional es complicado percibirla, digamos, y valorizarla, cuánto vale. Bueno, entonces, hay un hecho que fue el carácter federal de esta marcha, en todo el país simultáneamente. El segundo hecho es que la gente se aglutinó alrededor de un tema específico, Ajá. las universidades nacionales. Ese fue el tema que logró la unidad nacional que los políticos nunca lograron. Digamos, acá hubo muchísima gente, pero muchísima gente, que participó de las marchas que votó a Javier Milei. El fuerte de Javier Milei sigue siendo la juventud. Hoy en día, si solo votaran, si hay elecciones, si votan solo los menores de 29 años, Uh-huh. Javier Milei gana en primera vuelta. Mira. O sea, seguro que muchos de los que participaron en la marcha. Uh-huh. Y después lo otro que es importante de la marcha es lo siguiente: si la CGT anuncia que la semana que viene hace un paro nacional, es más fuerte el anuncio del paro que el paro mismo. Uh-huh. Porque ante el anuncio del paro empiezan una serie de negociaciones. Una vez que se produjo el paro, al día siguiente todo es igual. Uh-huh. La diferencia de esta marcha es que al día siguiente no todo es igual. Primero fue poderoso el anuncio de la marcha, lo trataron de evitar, adelantaron dinero, etcétera. Pero después no todo es igual, es un poco como vos decías, digamos, se tomó cierta conciencia de que, bueno, hay una fuerza que reside en algún lugar de la sociedad Uh-huh. y que si es capaz de expresarse, digamos, hace sentir su voz. Uh-huh. Pero la marcha fue por el presupuesto universitario. Sí. Si vos quisieras convocar una marcha por la factura de la luz, no conseguís esa masividad. Uh-huh. Y la factura de luz golpea fuerte en cada uno de los hogares. Sí, sí, hogares y comercio, ¿no? Ahora, Raúl... Y comercio, sí. Por eso hay que tener lecturas cuidadosas de este tipo de hechos. Uh-huh. Y otra cosa, fue un hecho festivo. Está bien. La gente desfiló con alegría. Uh-huh. Es interesante eso, ¿no? No se rompió nada, no había bronca. No obstante, ahora nosotros, bueno, tenemos tu referencia por los escritos que por ahí trascienden tuyos, que se van compartiendo, las participaciones que tenés en los medios nacionales, y ahí me da la impresión que hay una distancia también, por esto que decías de los jóvenes, ¿no? Milei sigue triunfando en las redes, o por lo menos da esa impresión, y lo digo como pregunta: ¿sigue triunfando en las redes o ya es un fenómeno que no le alcanza? No, sigue teniendo
Milei ganó con el 56% de los votos y al mes había perdido el 10% de sus electores arrepentidos. En enero 10%, en febrero el mismo 10%, en marzo el mismo 10%, en abril el mismo 10%. O sea, de entrada perdió el 10% y pasó de 56 a 50 a 51. Y todo está en ese valor, la imagen está en ese valor, la gestión de gobierno está en ese valor, la imagen de la vice Villarroel está en ese valor, de Patricia Bullrich está en ese valor. Son las tres mejores imágenes del país. Digamos, está ocupando el espacio y fijando la agenda. Vos fíjate que toda la oposición, siempre que habla, se refiere a Javier Milei, o algo que dijo o algo que propuso. Nunca hay una alternativa propia. Si no, estoy en desacuerdo con esto porque nosotros en lugar de eso proponemos esto otro. Eso no existe. Se hace oposicionismo por ahora. Está bien. Bueno, y después hay un contenido del voto de Milei muy interesante que aparece en los grupos focales. De pronto aparece una persona diciendo, no, pero votante de Milei, en los grupos de los votantes de Milei, no, pero esto es un ajuste brutal, esto así no puede ser, está bien que lo otro es un desastre, pero esto es una locura. Me llegó la factura de luz, yo pagaba 20.000 pesos, me llegó 140.000, esto así no va. Entonces el coordinador le dice, ¿y usted entonces se arrepiente de haber votado a Milei? No, por supuesto que no, dice, con el kirchnerismo hubiera sido mucho peor. Es decir, hay un voto, hay un contenido de voto antikirchnerista, porque el voto auténtico de Milei es el 30% que sacó en las PASO y el 30% que sacó en la general. Claro. Sí. Y después sumó todo el voto antikirchnerista. Digo antikirchnerista y no antiperonista porque así se definen ellos. Usan la palabra anti-K. Sí. Claro. Sí, el otro día un decano de una facultad acá de la Universidad de San Luis me decía que, bueno, que temía la crítica para en la marcha de San Luis, que fue muy importante, histórica casi también como a nivel nacional, que no digan que están los kirchneristas atrás de la organización de la marcha, ¿no? Como un señalamiento. No, esto fue digamos, esto era imparable. Y por supuesto que el kirchnerismo se sumó, y por supuesto que el kirchnerismo todavía sigue siendo una fuerza importante a nivel nacional. Sí. Cristina es consciente de eso, es consciente de que abandonó un poco a los propios, por eso el sábado va a hablar, digamos, y sigue siendo un personaje muy importante de la política argentina. Yo no creo que se salga de esto con algo de lo anterior. Yo recuerdo haber leído, no de haber estado, la Revolución Francesa. Ajá, está bien. Que se pasó por la guillotina entre 15 y 20.000 personas, ¿no? Sí, sí. Muchos hijos de la Revolución. Había una frase que era definitoria, que decía, l'ancien régime est mort. El régimen anterior está muerto. Claro, que ahí que decían se acostaron reyes. En contra de eso. Claro, se acostaron reyes y se levantaban con la cabeza en la guillotina. Sí. Claro. Vos decís y que eso murió. O sea, tiene que surgir algo nuevo. Ajá, está bien. Claro, lo que pasa es que hay una urgencia. Lo último, Raúl, y te súper agradezco la gentileza que tenía de atendernos, ¿no? Los gobernadores. Aquí el gobernador de San Luis, que está con un déficit de poder, de fuego, de negociación, porque no tiene senadores ni diputados nacionales que le respondan por cómo se fueron dando las elecciones, los resultados electorales del año pasado. Ha decidido, bueno, ciertamente apoyar él, salir a hacer algunas declaraciones de apoyo a Javier Milei. Y me da la impresión que no ha caído muy bien eso aquí, porque bueno, se está sintiendo el peso de la crisis. ¿Cómo se acomoda un gobernador que tiene por un lado, sin poder de fuego? Ajá, sin poder de fuego, ¿no? Exacto. Bueno, pero es una situación muy particular esa. Yo creo que, digamos, el tema
la política siempre se basa en una negociación, digamos, y los gobernadores para generar gobernabilidad necesitan los recursos económicos. Y el gobierno nacional para generar gobernabilidad necesita las manos que se levanten en el Congreso. Entonces normalmente lo que intercambian son las manos en el Congreso por los recursos económicos. Tal cual. Con restricciones, digamos, ¿no? Ha sido muy explícito el gobernador Pasalacqua de emisiones. Nosotros cambiamos gobernabilidad por gobernabilidad. Claro, el de Tucumán pero en también. ese caso particular, ¿qué pasó? Javier Milei no tiene un solo diputado ni un solo senador, porque le dejaron presentar la boleta, no se presentó, digamos, dejaron que las cosas ocurrieran bien para Javier Milei presidente, siempre y cuando no presente candidatos legislativos. Entonces todos los candidatos legislativos son de rodillas. Hizo la negociación previa. Bueno, acá es una situación muy particular y lo que tiene que tratar, aunque le vaya mal desde el punto de la opinión pública local, tiene que tratar de tener gobernabilidad y para eso necesita los recursos, por lo menos para llegar bien hasta el final de su mandato, aunque después no lo reelija. Está bien. Así de fuerte, ¿no? No, es una cuestión de pragmatismo, digamos. Sí. Claro. Y lo último, ahora sí, este silogismo que se arma de Milei está acorralando a todo el mundo, Milei cada vez está más solo, apoyado solamente en su electorado, en la estrategia de redes, o en sus simpatías, no tiene sustentabilidad, ¿no? No tiene sustentabilidad. Enfrente tiene la ventaja de que, muy bien lo que decía Raúl, lo de la falta de renovación, ¿no?, de la política. ¿Está tan complicado institucionalmente la escena argentina o usted cree que esto va a seguir, digamos, con Milei al frente del gobierno? Yo pienso que por ahora va a seguir, digamos, Milei por sus características de personalidad, tiene una cosa mística de que tiene una misión a cumplir en la vida, no le importa si la mandan al ostracismo, digamos, le importan pocas cosas, pero también es verdad que su hermana le está tomando el gusto al poder, ha puesto y sacado gente y está construyendo una estructura para la libertad avanza, ¿no? Sí. En conjunto con los Menem, de alguna manera están trabajando juntos para construir una estructura nacional de la libertad avanza. No, yo creo que por ahora no se visualiza, tiene 50% de apoyo. No existe ninguna posibilidad de establecer ningún juicio político a un presidente que tiene 50% de apoyo. Piensen que Alberto Fernández terminó con 22% de apoyo. Sí, está bien. Pero Fernando de la Rúa tenía casi el 60, qué sé yo, 15 días antes del helicóptero, ¿no? No, bueno, pero la situación es diferente. Porque Fernando de la Rúa, cuando gana, a los 4 meses de gobierno, nadie preveía que iba a tener ese final. Claro. Ese final fue después de las elecciones de medio término, donde pierde fuertemente las elecciones y él sale a declarar: yo no perdí porque yo no era candidato. No sé si se acuerdan de eso. Sí, tal cual. Está bien. Bueno, Raúl, pero que hasta las elecciones de medio término yo creo que esto sigue, a menos que sucedan hechos imprevisibles que no podemos imaginar, ¿no? Bueno, Raúl, te comento una cosa. No, increíble la cantidad que mezcla preguntas con saludos. Lo veo en la televisión, dicen, así que ojalá que tengamos tu visita más seguido aquí en la provincia, ¿no? Para aprovechar y también para poder contener estas conversaciones aquí en la radio. Muchas gracias por habernos atendido, Raúl Timerman. No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Bueno, gracias. Ahí estaba el analista político que se califica como un turista político. Un turista de la política. Sí.